Un fantasma recorre Latinoamérica, el fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja maquinaria imperial se han unido en santa cruzada para acosar este fantasma. Elon Musk y Donald Trump, Microsoft y Apple, los demócratas globalistas y los republicanos proteccionistas. Sean todos bienvenidos a un nuevo podcast de Formación Comunista. ¿Cómo estamos, camaradas? Muy bien, camarada, ¿cuánto tiempo? Nos perdimos por 2 capítulos. Ahora regresado, me volvieron. Regresó Como la de Fénix. Ya le estábamos extrañando, camarada. Sí, se lo extrañó. Ahí andaba haciendo otras cosas. Pero así que tenemos el día de hoy. Vamos a hablar de un tema bien contingente, bien interesante y bien general. Así que tenemos hartas cosas particulares para hablar y vamos a intentar no irnos muy en la volada con nada. El tema de hoy día es política internacional. Cosas que están pasando hoy en día, contingencia actual. ¿Cómo alguien me puede decir algún título que se nos había ocurrido antes? Bueno, el título que iba a ser el Revuelve de la Guerra Fría 2.0. Dollar cannot win. Que entiende la referencia no entenderá. Entendido. Solo para lo entendido. Not, entre paréntesis. Pero, qué vergüenza. Está bien. Pero bueno, por ahora crean que vamos a buscar otro título que sea más entendible para el total de la audiencia. Principalmente para el público que no tenga interés en adquirir depresión por ver una serie. Bueno, sí, para nuestra audiencia, esta Guerra Fría 2 de la que vamos a hablar también se va a dividir en dos, porque este conflicto tiene tantas aristas que tratar, tanto en el mundo como en nuestra América Latina, que vamos a necesitar dividir los temas. Los temas de hoy, bueno, ya los veremos conforme hablemos de esto. Así es, así que yo creo que primero tenemos un tema entre meses, así que si paso al primer tema de la tabla, ya un poco, ese ya más vinculado a contingencia nacional, yo creo que no hay problema. Claro, vámonos. Ya, lo primero que vamos a hablar es de el chistecito, el montaje que salieron con los pacos hace un par de días, el atacazo artístico que les di. Con las tazas de té ahí. La wea ordinaria. Quienes no tengan... Es que expliquemos primero un poco lo que sucedió, para que quienes no tengan el contexto. Hace un par de días, lo que sucedió lo que está sucediendo en las municipalidades, donde llegaron a hacer este pelotón de fachos a tomarse la cuestión y todo, sacando violentamente a los comuneros. Sucedió que después se armó todo un montaje, o sea, como para ver el desastre que tenían los mapuches. Y la cuestión es que la situación que se filmó, las imágenes que salieron, eran unas molotov, pero más con tazas y con una botella retornable. Voy a hacer más. Molotovs con rebote, así, las retornables. La cagó. Es para quemarse lo mismo, es para inmolarse. Quemarse a sí mismo, una wea así. Qué terrible. O sea, mira, ustedes saben que los pacos siempre hacen unos montajes muy, muy penca. Pero es que esto ya, o sea, es como que creen que uno es weón. Nos vieron la cara de weones, así como, bueno, me imagino que por ahí alguien va, no sé, un votante de Cast, por ejemplo, va a creer esa weá, pero la gente inteligente... Sí. ¿Viste la que salió ayer también? La de la cerveza austral. Ya. No sé cuál es peor, así. Sí, para mí esa la encuentro brígida, porque es como... Ni siquiera es como un montón de botellas distintas hechas en Molotov, sino son austral, que es carísima para los que no saben. Y con la tapita y todo, pues así como con cuidado. Con el Eso sello pasa con los de financia Maduro. Pues. Maduro se trabajó con una molotov de alta calidad. Llegaron los bolivianos. Mandaron una molotov ahí con petróleo bien refinado, bien bonito. Claro, de Irán. Una cosa bien fina. Yo me imagino a los pacos así como Paco 1. Oye, ya, y para el montaje, chucha, viene la televisión en camino, tenemos que armarlo rápido. Pero chucha, oye, ¿cómo se hacen unas molotov? Puta,
¿Veis esas tazas ahí? Ya, sácate los calcetines y ponlo encima, weón. Yo, ¿estáis seguros que si se hace la molotov? De hecho, weón. Pasado Claro, pata. Molotov Va a quedar la raja. viene con arma doble. Me imagino a estos buenos hablando así como, Que era ¿cómo lo filete. tengo molotov? No lo sé, mi cabo. Son unas molotov que ni necesitas ponerle gasolina ni ninguna cosa para prenderlos. Con el puro olor a pata se prende. Le eché azúcar. La bolsita entera sin azúcar. Armas químicas de la primera línea, una cuestión así. Ya, pero ¿sabes qué va a ser terrible tener que hablar de Guerra Fría cuando los cuicos de este país ni siquiera saben cómo hacer una molotov? Pero vamos a tener que hacerlo, güey. Vamos a... Bueno, creo que no lo escuchen. No son de la primera línea, son que se jalaron varias líneas, que es muy distinto. La primera, la segunda, la no hay manera que te lo hayas tercera, la inventado cuarta tú. ¿Sabes que yo me imagino esta cuestión como, no sé, porque es que insisto, el medio de acaso artístico, o sea, para efecto Art Attack, como que Un está Art bien, Attack. ¿cachai? Así como una molotov ventaza, es como súper creativo, claro, independiente que en la práctica no funcionen, pero la creatividad, no sé, pues yo imagino así como el típico taller de teatro del colegio, así como... nosotros mismos, mi cabo. Así como cuando, no sé, pues decían, ya niños, hagan, no sé, hagan un show de teatro, una función, y tenéis que chucha, si no tenéis con qué chucha recrear la weá, y ya tenéis un botellón, una taza y un chimbombo, ya agarrar las cuestiones y pum, y bueno, 7. Puta, ¿sabes que esto parece como una cosa que una exhibición así bien como abstracta y como simbólica que harían en el GAM, así? Como Sí. con algún mensaje así tendría un cartelito ahí explicando lo que significa, lo que representan las tazas que en forma de molotov. Hagamos una obra de arte que se llame ACAB, Acá. por favor. Acá. Una molotov taza. Le agregáis 2 cucharadas de azúcar y estáis dados. Bueno, cabras, pues yo creo que es ya un momento de que pasemos al primer tema de la tabla. ¿Me lo puede leer, compañero? Me parece. Primer tema de la tabla. Bueno, la primera sección, primer tema. La primera sección respecto a China versus Estados Unidos. Primer tema, la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Temazo. Muy buen tema. Temón, Y lo temón. interesante de ese tema es que mucha gente en nuestro país piensa que no es tan temazo, po. Hay gente que no está tan consciente que es un temazo para nosotros. Pero la realidad del asunto es que Chile es uno de los países que más le debería importar este asunto, po. Y ahora vamos a ver un poco a lo que va eso, pero antes de eso veamos un poco el contexto de esta guerra comercial, ¿no? Si alguien quiere empezar por ahí. Sí, miren, si nosotros vemos la balanza comercial entre Estados Unidos y China en los últimos años, a Estados Unidos le ha afectado mucho el ego que cada vez China es un competidor comercial mucho más fuerte, ha crecido mucho más rápido que un Estados Unidos, que una potencia decadente, una potencia en recesión, que ha tenido grandes crisis económicas que principalmente las pagamos nosotros. Entonces ahí es cuando Donald Trump, después de una serie de otros ataques arancelarios, no solamente ha tenido guerra comercial con China, ha tenido guerra comercial con la Unión Europea, con la India, con México, con Turquía, con Canadá, con todo el mundo, ¿sabe? Una guerra, la guerra permanente. Entonces, escucha, es cuando ahí decide establecer aranceles, tarifas a importaciones chinas de hasta un 25%, que el mismo gobierno chino dijo que era algo que no tenía parangón en la historia, o sea, que te cobran un cuarto más es mucho, algo que hasta la Organización Mundial del Comercio dijo que era ilegal, pero bueno, Donald Trump, cuando eres la primera potencia imperialista, tú haces las reglas, así simple. Lo interesante igual es preguntarse por qué China en particular. O sea, porque tenemos otras potencias del mundo, pero ¿por qué sería China en particular el foco de esta guerra comercial? ¿Por qué sería tan intenso ahí? Y una cosa interesante para ver, primero, digamos lo básico y lo obvio. China es el país más poblado del mundo, ¿no? Eso ya de por sí le da una base muy, muy brígida para ser una potencia mundial. O sea, como que más o menos el hecho de que China tenga tanta gente exige que tenga que ser una potencia mundial eventualmente proporcional a la cantidad de gente que tiene. Y no solo eso, sino que China no solamente es un país que tiene mucha gente, sino que es un país que se ha industrializado de una manera muy rápida y muy fuerte. Entonces, al punto de que hoy en día una buena parte de los mismos productos
que se consumen en Estados Unidos son de origen chino. Y no solo eso, sino que al punto de que Estados Unidos tiene una deuda inmensa con China. Es una deuda, acá tengo el número de 1.1 trillones de dólares. Es una cosa inmensa. Entonces, claramente podemos ver que las economías chinas y Estados Unidos están estrechamente ligadas y de manera no igualitaria ni de manera como beneficiosa para los dos lados necesariamente. Entonces, eso genera conflicto. China entró ya cuando Estados Unidos se declara como el ganador de la anterior Guerra Fría y como que ya tiene como todo esta dominación frente al mundo, que llegue como un nuevo actor, o sea, un nuevo que en realidad ya está, pero sino alguien que llega a disputarle esta dominación en el sentido estricto económico y de influencia política, en lo que más ha hecho que Estados Unidos tome medidas tan desesperadas. Y todas las noticias que surgen por lo mismo, el tema de que surgió, por ejemplo, los préstamos que hace China, por ejemplo, que antes era el FMI, era como el único al que podía recurrir, y con el FMI venía todo este control político. Y ahora entonces los países de África, por ejemplo, se dan cuenta que es mucho mejor hacerlo con China. Están desesperados por perder ese como monopolio que tenían sobre ese aspecto. Efectivamente, añadir respecto a lo que han dicho los camaradas, que efectivamente un país grande, una población grande, es resultado también de un PIB grande. O sea, estamos hablando de cada minuto que transcurre, hay un movimiento de dinero importante internamente en China. Estamos hablando de una economía muy pujante. Y efectivamente no es que Estados Unidos venga recién descubriendo que China viene siendo una potencia. De hecho, si tú tomas la historia de China, históricamente ha habido momentos en que les ha ido muy bien como país, por decirlo, y han sido potencia en más de una ocasión. De hecho, en los tiempos de la muralla china también era una potencia China. Más adelante también en la consolidación de este imperio también iban a convertirse en un país muy importante, y naturalmente con la República Popular China ya muchos analistas e incluso economistas veían que ya no solamente era una cuestión militar, sino que también económica y política. O sea, China es un país que siempre ha sido muy influyente, entonces naturalmente en algún momento iba a ocurrir algún choque con la nación hegemónica, que en este caso es Estados Unidos. Esto como que tiene y por eso le damos este nombre, ¿no? Como que tiene un aroma, un cierto olor a Guerra Fría. Nos recuerda un poco a esos tiempos en que la Unión Soviética y Estados Unidos estaban en un enfrentamiento directo, en una competencia feroz, y una guerra que lamentablemente Estados Unidos, por ciertas ventajas, sacó partido, eventualmente. Ahí está la cita famosa de Napoleón, que decía que China era un gigante dormido, que la dejaran dormir porque cuando iba a despertar iba a sacudir el mundo, una cosa así. Afírmese los pantalones cuando despierta. Sí. Y lo despertó mediante el marxismo-leninismo. Nada más y nada menos. Y se dieron cuenta recién los huevones. Es sorprendente porque China desde 1949, la revolución, somos marxistas. Más adelante también, y todos los líderes chinos, a decir verdad, lo han estado diciendo. Y Estados Unidos recién hace un par de días, ¿no? Un par de semanas, diciendo, ¿saben qué? Según nuestro servicio de inteligencia, China es marxista-leninista. Se vienen recién dando cuenta, llegaron tarde. Es súper interesante ese tema, enfocado porque hay distintas visiones que se le puede dar. La primera es que es efectivamente en primera instancia, no todo aquel que se declare marxista-leninista es efectivamente marxista-leninista. Hasta los trucos se declaran marxista-leninistas. Tenemos compadres acá en Chile que también se declaran comunistas y... voy a hacer ese gesto técnico. No voy a entrar más en detalle. Pero hay causas específicas que nos dicen que efectivamente China sí es marxista-leninista, sí va bajo la vanguardia del proletariado. Y no solamente porque lo diga Estados Unidos, porque también la CIA puede decir muchas cosas, e incluso es un comentario medio absurdo que he escuchado, pero es como hoy la CIA ha dicho muchas cosas y ahora le creen a la CIA. O sea, que esto es parte, se entiende, claro, es también una jugada internacional de
poner al bloque capitalista en contra de China. No necesariamente quizás porque un país sea o no socialista, el gobierno lo tilda de marxista-leninista, ¿cachai? Pero en este caso hay elementos particulares que nos dicen que es así, y ahora lo que está haciendo el gobierno estadounidense es decir, chucha, la cagamos. No solamente está admitiendo el condorazo, no solamente está poniendo, mejor dicho, el bloque occidental, el bloque capitalista en contra de China, sino que además está diciendo, puta que somos hueones. Ahí entra este ego también de post-Guerra Fría, de pensar como ganamos y el capitalismo es lo que es, pues esa cuestión que dijeron como que nosotros creímos que China era comunista solo de nombre y que se iba a liberalizar en medida se iba como ya mejorando la economía, como que es como simpático porque es como que siempre se habla como de la muerte de los relatos dentro de la teoría postmoderna en base a la... No empecemos, por favor, con eso. No, pero en base a la misma caída de la Unión Soviética se habla de la muerte de los relatos y bla, 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 pero Estados Unidos tiene un relato que es como de su nominación, y eso viene desde el siglo XIX, que es como una idea que fundamenta mucho el imperialismo. Y es como de esto de que Estados Unidos se tiene que expandir al mundo con su democracia. Y finalmente ellos también tienen como una narrativa que la creían tan de corazón que finalmente se negaban a creer que el marxismo podía seguir vivo. Bueno, eso tiene que ver con que al fin de la Guerra Fría sale este huevonazo del Fukuyama anunciando, ¿no?, el fin de la historia, que de aquí para adelante ya, como ya no hay socialismo, ya no hay comunismo, todas esas ideas, según Fukuyama, eran obsoletas. Era un historiador este sujeto, ¿correcto? O sea, historiador, si eso lo voy a llamar historiador. O cuasi historiador, entonces. Bueno, este cuasi historiador anuncia el fin de la historia con bombo y platillo. Y luego el sujeto se arrepiente. Porque, por supuesto, con la rueda de la historia y todos los acontecimientos, la realidad, pucha que cambió. Y pucha que cambió su acontecimiento. El fin de la guerra, a decir verdad, no fue que este relato, este cuento de que, no, ahora todo va a ser democracia liberal, como dice este huevonazo del Matamala, y todo va a ser capitalismo, y el desarrollo de la historia va a ser muy pacífico, y flores, mariposas. No fue así efectivamente. Pero deberíamos empezar a adentrarnos ya más en las cuestiones de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y la primera, yo me hago una pregunta, no sé si ustedes me la pueden responder, que tiene que ver, ¿y quién comenzó? ¿Quién tiró la primera piedra? Sí. Yo creo que hay un detalle que es más importante antes de entrar a eso y entender de que más allá que quién tiró en efecto la primera piedra visible, como sabemos aquí es un tema de contradicciones, y eso es interesante al momento también de abordar el concepto que estamos hablando de que si eso no es efectivamente una segunda guerra fría. Creo que efectivamente estamos hablando de una segunda guerra fría, más allá del eufemismo, cualquier cosa, pero mal anunciada. Y por eso estamos buscando quién fue el primero que le tiró la piedra al otro. ¿Por qué mal anunciada? Porque la primera guerra fría fue obvia, porque fue después de la Segunda Guerra Mundial. La división de Alemania era como gráfica, no tenía que, era gráfica hasta geográficamente muy gráfica. Se abroma encima de este concepto del telón de acero, estaba incrustada en el discurso político esta lógica de Guerra Fría, inmediatamente. Ahora, como bien dices tú, esta estupidez del fin de la historia, que la pasan hasta en los colegios, lo cual encuentro algo absurdo. Esto, claro, el fin de la historia, y que pareciera que desde el 1990, desde lo que se habla de la caída del muro, hasta nuestro día parecía que la historia estaba estancada. Claro, eso tiene que ver con justamente lo que ya habíamos mencionado, los grandes relatos, mejor dicho, de la caída de los grandes relatos, que este discurso postmoderno que abruma todas las disciplinas, desgraciadamente. Disciplina que vemos, disciplina que se basa en pequeños discursos. Es una cuestión sorprendente. Pero entonces pareciera que todo estaba así como nubloso, que efectivamente se había acabado la historia y que no pasaba nada más que narrativas pequeñas. Y de repente nos damos cuenta que ¡pum!, estamos en la mitad de la historia de nuevo, así como, la historia no se acabó.
más allá de lo que veamos nuestro ojito, efectivamente sea historia, aunque creamos de que porque no nos diéramos cuenta no existía. Qué absurdo. Pero efectivamente sí existía la historia. La estamos viviendo y esa primera piedra yo creo que es muy difícil de detectar por este mismo motivo. Quizás podemos encontrar la primera piedra de la escaramuza económica, más no la primera piedra de este conflicto. Claro, Fe de ratas, Fukuyama es politólogo. Eso más quería agregar. Muchas gracias. bueno, da lo mismo si Fukuyama puede ser lo que Es un quiera. weón ahora. Ahora Bueno. queda weón. No, de hecho, mira, antes de pasar al tema más práctico, sí, Fukuyama de hecho posteriormente se retractó cuando vio el ascenso de China, hace poquito. Por fin, cayó en cuenta después de tantos años, pero bueno. Claro, como dice nuestro camarada, es un conflicto que los procesos son procesos, no es tan sencillo como decir empezó acá, pero si hablamos ya de la guerra comercial, entendiéndola como esta guerra de tarifas, de quién importa más, quién exporta más, ese conflicto que partió, porque como dije antes, existe un gran déficit comercial entre la relación entre Estados Unidos y China, muchas más importaciones chinas que exportaciones hacia China. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? Para mayo de 2019 subió los impuestos, las tarifas más bien, a productos chinos importados a un 25%. Eso es prácticamente más que los duplicó, fue más que el doble de lo que estaba antes, que era 10%. Ahí comienza ese tema, obviamente como lo dije antes, eso fue condenado por la comunidad internacional, que veía con gran preocupación esta guerra comercial. A Donald Trump le dio lo mismo, y antes ya había impuesto otras tarifas a la Unión Europea, que también era del 25%, que tiene como un tema con el 25%. Entonces, y bueno, después China le contesta. Ahí cuando China le contesta y dice, ya sabéis que si me vayas a hacer esta cuestión, yo te voy a poner 21% a tus productos agrícolas, que es el gran mercado de lo que va. Claro, Donald Trump importa productos tecnológicos chinos, y China, como una población tan gigantesca, importa productos agrícolas, como la soya y otras de ese tipo. Y ahí ha ido en un ping-pong. Obviamente China podría hacer mucho más, y China ha sido muy cauto, así. Los chinos no quieren una guerra comercial. Sí, ellos siempre han dicho, nosotros no queremos esto, pero tú no lo estás imponiendo. China podría agarrar la deuda externa estadounidense, China podría agarrar el tema de las tierras raras, podría agarrar cualquier cosa. Antes de pasar a otro tema, las tierras raras, para el que no lo sabe. Las tierras raras son 17 elementos químicos muy importantes para la producción tecnológica, de las cuales China tiene el 36% de las reservas mundiales y el 70% de la producción mundial. Esas tierras son fundamentales para producir toda la tecnología. China podría decir perfectamente, ya no te voy a pasar tierras raras, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque China no quiere hacer esto para destruir a otros comerciantes. China lo hace en respuesta a lo que le están imponiendo. Bueno, y camaradas, pero llevándolo ahora a lo particular, los eventos que han estado pasando últimamente, en particular con el gobierno de Trump, con el gobierno de Xi Jinping. ¿Qué podríamos decir respecto a eso? ¿Quién tiró la primera piedra ahí? La primera piedra la tiró Donald Trump, claramente. ¿Y por qué la tiró Donald Trump primero? Porque eso viene en la lógica de la prioridad de la administración del presidente Trump, que perseguía la protección de la industria tecnológica nacional. Entonces, en esas medidas que Washington quería tomar, podríamos decir que comienza, porque eran las medidas de gobierno que Trump buscaba, ¿no? Generar políticas proteccionistas, y en base a eso empezó la escalada de tensión con China, donde ambos países mutuamente se iban imponiendo aumento de aranceles, y hasta que llegó un punto en que ambos gobiernos tuvieron que dar un pequeño cese, así como, ya, oigan, paremos un ratito porque esto está afectando a nuestras dos economías, a nuestros dos pueblos. Pero efectivamente pudo haber continuado y los dos países le hubiera perjudicado mucho a su economía. Bueno, es interesante ahí lo que comentáis del proteccionismo, que es una cosa que también lo mencionamos al principio con la introducción de este podcast, que es
proteccionistas, conservadores proteccionistas contra liberales globalistas. ¿A qué nos referimos con eso? Y eso es un punto súper importante cuando hablamos de imperialismo, que es que dentro de las mismas facciones que existe la burguesía imperialista estadounidense, está existiendo una división hoy en día, que es una división respecto a los dos campos que existen, que uno es el proteccionista, que quiere mantener proteger la industria nacional, considerando la alta industrialización que tiene China, y contra la otra parte, que son los que se les llaman los globalistas, que son los que encuentran que hay que mantenerse en buenas relaciones, o por lo menos no en una guerra comercial contra China, que hay que seguir haciendo dinero, seguir, ¿cómo se llama esto? Seguir con las políticas expansionistas, pero no necesariamente contra estos nuevos mercados emergentes, estas nuevas potencias emergentes. Entonces ahí podemos ver que el mismo imperio no es una cosa que esté en decadencia solamente porque todos los imperios tienen que caer, sino porque este mismo imperio está lleno de contradicciones internas y externas, y las dos obviamente relacionadas, que empiezan a producir divisiones dentro de la misma clase dominante, que eventualmente generan las condiciones para la caída de este imperio. Sí, de hecho, claro, tenemos que decirlo, la dirección socialista planificada de la economía china ha logrado un crecimiento económico sin precedentes que ha dejado en jaque a Estados Unidos. Y ante esto, Donald Trump, un presidente con un discurso ultranacionalista, hace algo que trata, por ejemplo, el analista marxista, el profesor Richard Wolff, que también es de allá, que él dice que cuando el capitalismo está en decadencia, claro, antes uno siempre habla de libre mercado, mucha que es lindo el libre mercado, cuando estás bien, cuando tus productos, ojalá que tus productos entren sin tarifas a otros lados, pero cuando te va mal, tienes que acudir al proteccionismo. Y de hecho, eso ha hecho que Donald Trump se ha visto muy mal por sus propios aliados, como la Unión Europea, que también sufrió sanciones. Ahí está el caso entre la aerolínea Airbus europea y el Boeing estadounidense, que ahí Estados Unidos hizo todo lo posible para beneficiar a su propia aerolínea, con tarifas muy fuertes. Entonces, es un matonaje, y hoy en día hay una gran desconfianza, incluso de las mismas burguesías históricamente aliadas de Estados Unidos, que piensen que en cualquier momento que hagan algo que a Estados Unidos no les guste, le va a llegar una terrible sanciones, y es lo que han hecho en la práctica. A sus aliados, a sus mismos aliados, le han hecho un matonaje terrible. No pueden hacer absolutamente nada que no les guste, porque si no le van a llegar terribles sanciones. El ejemplo de Japón, ¿te acuerdas el caso de Japón? Ejemplo de matonaje gigante. Estados Unidos en una competencia como de monopolio ahí respecto a Japón, Estados Unidos le puso la pata encima, tenía todo. Japón ha estado ocupado militarmente desde siempre por Estados Unidos. Claro, un montón de casos podemos hablar históricamente. Recientemente, hablemos de América Latina, o sea, hace poquito, hace un par de meses, si no me equivoco, o 3 meses, Estados Unidos impuso unas tarifas fuertes a Argentina y Brasil. A Brasil, que es su gran aliado Bolsonaro. ¿Por qué? Porque se siguen vendiendo soya a China. Porque Estados Unidos quiere que China le compre la soya a ellos. Bueno, y entonces, para dar el último ejemplo ahí, inclusive hasta la última adquisición estadounidense, la última conquista de Irak, ha estado dándole la espalda a Estados Unidos por estas mismas cosas, esta misma actitud agresiva que han tenido, que no solamente son actitudes económicas, sino que también es por el estado de ocupación en el que están. Le han dado la espalda y han visto hacia otros países más progresivos de la zona, como Irán o como Siria. Y eso te muestra al tiro el nivel de debilidad en el que está cayendo Estados Unidos hoy en día, a pesar de que todavía tienen gran poderío. Y es interesante eso que están comentando, porque incluso al final de la Segunda Guerra Mundial, muchos comunistas empezaron a decir de que eso iba a implicar de que sería imposible un nuevo conflicto entre potencias imperialistas capitalistas, puesto que ahora en el nuevo contexto de Guerra Fría, estoy hablando de la Primera Guerra Fría, todas las naciones capitalistas se alinearían contra la Unión Soviética. Y es decir que ahora, a raíz de que se agudizara la contradicción socialismo-capitalismo, sería imposible quebrar al bloque capitalista en una nueva guerra interna.
Y ahora vemos que, Stalin en su texto, Los problemas económicos del socialismo en la URSS, planteaba que eso no era así, porque de todas formas el matonaje justamente del imperialismo más poderoso iba a buscar poner la pata encima a las otras naciones, por lo tanto siempre iba a, de alguna forma, crearse ese conflicto. Y lo es lo que estamos viendo ahora, que ni siquiera las naciones capitalistas se pueden poner de acuerdo y muchas de ellas incluso dicen, gracias China, tú me estás haciendo el favor, pues estos buenos no están cagando por donde se mire. Y entonces en ese sentido hasta las burguesías nacionales capitalistas, como decían bien ustedes, aliadas muchas veces en la historia al imperialismo norteamericano, demuestran que sus contradicciones internas cada vez se agudizan más y más, y que tienen una debilidad. No va a existir un bloque capitalista occidental como tal, probablemente para enfrentarse a una China socialista, porque están muy quebrados por dentro. Bueno, y eso es algo lo que vamos a llevar después un poco al plano de acá en Latinoamérica, de lo que está pasando por acá y de otras partes del mundo. Pero por ahora, yo creo que pasemos ahora al tema que nos toca ahora en la tabla, que es en particular cuál es la política exterior de China. Y en particular, en qué sentido esta podríamos llamarla internacionalista. ¿Qué nos podrían decir sobre eso, camaradas? Buena pregunta, me gustó. Me parece una pregunta súper interesante, igual es controversial. Yo sé que hay gente que quizás no está muy de acuerdo con la política exterior de la República Popular China y otras personas que sí la apoyan. Pero es inevitable, antes de hablar como de la actualidad de la política exterior de China, es necesario abordar, ¿cómo decirlo? Los antecedentes, pues, como su historia, en su formación como república. Si yo tuviera que mencionar así brevemente aspectos concretos sobre esta cuestión, yo hablaría de lo político, el aspecto cultural, el aspecto económico. Es decir, que China en la cuestión antiimperialista y en la cuestión internacionalista fue un aporte para los pueblos que buscaban liberarse de la opresión. Por ejemplo, en el aspecto político, China siempre estuvo organizando congresos, foros políticos de carácter antiimperialista, apoyó militarmente a guerrilla, eso es algo que no se puede obviar. Entonces, algo estaba haciendo China en la cuestión en política exterior, en el aspecto político. En el cultural, por ejemplo, la promoción de la cultura, por supuesto, pero también, por ejemplo, en cuestiones concretas, no sé si a alguien le suena, la editorial en lenguas extranjeras. Tremenda editorial, por cierto, que fue fundada en el año 52. Buenísimo. ¿Algún librito que les guste de la editorial? Yo tengo la Constitución. Por piratería. ¿Constitución cuál? Por piratería. ¿Cuál Constitución? Yuya, la modificada del 2004. ¿Esa es la última? Sí. No, la china, pues sí tengo la Constitución china en esa editorial. Ah, ya, buenísimo. Joyita. ¿Algún otro librito de esa editorial? O sea que es como la típica, es que me encanta encontrar libros en la calle, ¿cachai? Es el típico, así, el barbón ahí que vende libros. Y, ya sé cuánto está, y encima tenía porque es hermoso el libro, porque tiene... el típico caballero que hace cosplay de Marx, así como que lo veí, como gordito, con sí, la barba así vendiendo, haciendo cosplay de Marx, con más de libros de Marx. Pero con más guata. Sí. He visto a otros señores haciendo cosplay de Trotsky, pero esos son más nefastos. No, pero el libro así chiquitito, así como de bolsillo, pero así uno lo puede sentir incluso, ¿cachai? Así como que uno al tacto se siente el escudo del RP China. Buenísimo. Y los libros del presidente Xi Jinping también están en la editorial Lenguas Extranjeras. Bueno, esta editorial, por cierto, fue fundada en el año 52 y es una entidad internacional bastante importante porque no solamente presentaba libros de China, o sea, le editaba libros a Corea, le editaba libros a Vietnam, le editaba libros a Camboya, a Rusia, a otros países socialistas. Entonces iba más allá de su propio eje. Entonces en la cuestión cultural ellos traducían libros a 43 idiomas distintos, publicó 20.000 libros. Imagínense el aporte cultural que significó eso desde China para la cultura.
Y bueno, finalmente, para no alargarme más, en el aspecto económico, China también hizo un aporte que podríamos decir desde la política exterior, desde el internacionalismo. Por ejemplo, ayuda económica concreta, que eso es lo que muchos quieren escuchar, ¿no? A ver, ¿ayudó o no ayudó? Sí, puso plata, y ya. Por ejemplo, aquí tengo un libro que se llama Política Exterior de la China Popular, desde el 49 al 73, y menciona una serie de países de África, Asia, Latinoamérica, que recibieron entre un par de años una cantidad de millones de yuanes, valorada en dólares, para aportar al desarrollo de estos países. Esto no es una cuestión asistencialista, siempre ellos hablaban en sintonía de la cooperación, de la solidaridad de clase, desde ese aspecto lo hacían. No sé, pues Birmania, Camboya, Indonesia, en Asia, en África, Argelia, Etiopía, Ghana, Guinea, Kenia, Somalia, un montón de países. En Latinoamérica, por ejemplo, Perú, incluso Chile. Chile también recibió ayuda económica de la República Popular China. No fue tanta plata como la que recibió Perú, pero fue este préstamo que se le hizo al gobierno de Allende. También aportó en lo concreto con alimentos, por sobre todo, mira, yo no viví esa época, pero el famoso chancho chino, no sé si a alguien le suena, era como un jamón enlatado y que los cuicos lo odiaban. Porque claro, ellos están acostumbrados a comer jamón serrano, entonces decían, chancho chino, pues hombre. Pero paté de jabalí. Claro, están acostumbrados a paté de jabalí, otro nivel. Pero al menos las capas más populares, por supuesto que disfrutaron el chancho chino, al fin y al cabo, era comida, era un alimento nutritivo y... Bueno, insisto, los cuicos lo odiaban, pero es parte de nuestra historia. Y China apoyó también a eso, al gobierno de Salvador Allende. Pero esos son algunos detallitos, algunos aspectos que pueden tener en cuenta de, bueno, China sí puso plata sobre la mesa y no solo eso, le puso el corazón, como dicen. Ahora, igual, obviamente, la cantidad de plata que podían poner estaba más limitada, ¿no? Porque China en su etapa de desarrollo no ha tenido grandes riquezas, por lo menos hasta cerca de hoy en día. Entonces, en realidad estaban bastante limitados, mientras que, por ejemplo, la Unión Soviética podía poner una cantidad mucho más considerable de plata, pero lo que es bien como notable ahí... ¿Cómo? Los soviéticos tiraban fardo de billetes, pues así como... Claro. Vamos. Claro, pero lo que es bien notable ahí es que a pesar de eso, a pesar de las etapas más complejas económicamente que tuvo China siempre estuvo muy comprometido con el apoyo en todos los frentes a las causas internacionales proletarias, hasta poniendo plata por donde ponían, moviendo fichas por donde ponían, pero siempre en apoyo a eso, siempre con la película bien clara respecto a eso. Ahora, es importante, y eso conectándolo un poco con el presente, tener en consideración que podamos diferenciar apoyo a intervención, porque muchos van a decir, no, pues, Estados Unidos también ha hecho apoyo, pues, claro, sí, no sé, el plan Marshall en Europa, quien aquí en América incluso, para que recordar el gobierno de Frey, prácticamente lo financiaron completo, no quiero andar con cuestiones. ¿Cómo se me olvida estas cuestiones? El nombre que hicieron de este plan de apoyo a Latinoamérica, no sé si lo recuerda alguno de ustedes, que lo hicieron en la década del 60 justamente para prevenir revoluciones. Alianza para el Progreso se llamaba. Alianza para el Progreso. Exactamente, justo eso mismo. Que ahí justamente podemos diferenciar lo que es apoyo de lo que es, digamos, intervención. Y dominación incluso. Oye, yo creo que lo que hizo Kennedy con la Alianza para el Progreso era una forma de Estados Unidos de marcar territorio en lo que ellos llaman el patio trasero, ¿cachai? Porque para los gringos de porquería, Latinoamérica es el patio trasero. Me refiero al gobierno, cómo nos ve a nosotros. Es una weá nefasta. China nunca ha tenido ese enfoque. Exacto. Y es interesante lo que dices tú, porque justamente ahí marcamos una línea que no es tan delgada como pudiera parecer, sino que es bastante gruesa. Que el hecho de que Estados Unidos, cuando da plata a algún país, no es para industrializarlo en primera instancia, sino que es para controlar a su burguesía nacional de forma más fuerte, porque va a mantener su sistema económico, de tal forma que al inyectar recursos, lo que se encarga es de matizar quizás algunos problemas, digamos, en el sector público,
porque va a mantener su sistema económico, de tal forma que al inyectar recursos, lo que se encarga es de matizar quizás algunos problemas, digamos, en el sector público, de poder generar algunas reformitas, pero manteniendo el sistema que como tal dijo Salvador Allende en algún discurso, creo que fue en la ONU, no me acuerdo si fue en la ONU o en Guadalajara, para que nosotros sigamos vendiendo barato y comprándoles caro. Entonces, claro, bajo esa lógica, nunca se sale del subdesarrollo, porque seguimos siendo países monoexportadores y importando lo industrializado a ellos, lo manufacturado. Entonces, al final vemos que Estados Unidos, donde llega, nunca da lucas sin antes asegurarse de que ellos van a ganar el triple y que el otro aún así va a perder y que incluso lo van a mantener en un dominio. China, por el contrario. Basta ver el caso de Bolivia. En Bolivia, ¿en qué inyectaron recursos? En que Bolivia pudiera desarrollar industria. Es decir, la Bolivia de Evo, antes que llegara esta golpista fascista de la Áñez, logró, no vamos a decir que logró industrializar el país, porque no lo logró al final del cuento. Logró un montón de cosas, reducir la pobreza extrema, la pobreza, el analfabetismo, etcétera. Pero aún así desarrolló proyectos de industrialización. Y eso fue gracias a China. Sin China, Bolivia es muy difícil que hubiera podido mejorar en muchos aspectos, porque ¿con qué otro socio comercial? Si los gringos estaban ahí manteniéndolo en el subdesarrollo. Pero gracias a China pudieron desarrollar la industria del litio. Ahí vemos, eso se llama ganar-ganar. Eso es comercio de ganar-ganar. En Chile, ¿qué vamos con el litio? No, lo tiene por un celerú y ahí se lo regala a los gringos, para que al final estos güeyes después nos vendan baterías más caros. Linda la güeyita. Sí, de hecho, Musk, después el tío Max hace autitos y no los va a vender. Sí, bueno, Elon Musk hace poco tiró una cosa en Twitter, pues no sé si cacharon. Se tiró un comentario ahí respecto al tema del golpe de Estado. No, pero ahora es una cosa que sorprende bastante. Porque igual, ojo, fueron dos tweets. Esto es una cosa que se saca un poco de contexto, no lo hace menos nefasto, pero se saca un poco de contexto. Fueron dos. Uno en el que alguien le comentaba que justo cuando se hizo el golpe de Estado en Bolivia, justo en ese momento se hizo un trato respecto al tema de la compra de litio por parte de la empresa Elon Musk. Ahora, eso arma el tiro a sospechas de que hay una involucración ahí, o por lo menos intereses involucrados en eso. Entonces, respondiendo a eso, este personaje le dice, nosotros vamos a hacer los golpes de Estado que queramos, una cosa así. Y eso, la gente obviamente agarró eso al tiro, hay gente que lo entendió directamente como una confesión así. Pero después este tipo puso un tweet diciendo que no, nosotros compramos litio de Australia. Si bien obviamente no es una confesión, yo creo que inclusive hasta lo hace peor, porque es como que se está burlando de la cuestión, así, se está burlando del golpe de Estado y todo. Entonces, bien nefasto este personaje. Quizá hay que considerar también, y eso se me quieren corregir, de todas formas, aunque compren el litio en otro lado, no es importante aún así el litio de Bolivia, porque al ser un productor importante de litio, el hecho de que Bolivia, en vez de venderlo barato, lo industrialice, eso hace que disminuya la oferta y por lo tanto aumente el precio. Entonces, claro, de todas formas le conviene un golpe de Estado en Bolivia, porque al poder vender más litio, o sea, al tener mejor dicho más mercado, por mucho que lo compren en Australia, va a estar más barato a que si Bolivia está utilizando su litio para industrializarlo. Punto 1. Punto 2, aunque yo creo que quizás más que esto es una interpretación, lo dijo nomás con su afán matonesco, ¿cachai? No porque efectivamente hayan hecho un golpe de Estado. Yo recuerdo que la frase fue algo como: golpearemos a quien tengamos que golpear. Pero más que algo directamente admitiendo que hayan hecho un golpe de Estado, una forma de decir, mira, somos matones y hacemos lo que queremos en este planeta. Yo creo que eso es lo que es el mensaje de fondo. O sea, una muestra que prevalecen los intereses como del imperialismo de Estados Unidos en general, más allá que haya sido como algo como que fuera complicidad, por decirlo así. Como un imperialista que no tiene miedo de decir que es imperialista. Yo hago lo que se me ocurre.
De hecho, en los comentarios de Twitter hablaban como puros cuicos de Bolivia. Así como, oh sí, señor Elon Musk. Los bots bolivianos. Nos liberaron Los famosos bots bolivianos, pues. Nos liberaron del dictador Evo Morales. Que justo cuando fue el golpe de estado, de un día para otro, aparecieron miles de cuentas nuevas de gente boliviana. Sí, coincidencialmente justo ese día, miles de bolivianos decidieron hacerse Twitter y salir a apoyar el golpe. De tremenda coincidencia. Sí, eso pasó en Irán, igual habían muchos iraníes cuyas cuentas eran de IP estadounidense. No acuerdo. Aparte que el IP era estadounidense. Pero bueno, claro, mira, saben que los estadounidenses van a necesitar mucha ayuda, considerando que, por ejemplo, yo me acuerdo que con esta guerra comercial que se le ocurrió el primer lunes de agosto de 2019, empresas como Apple, Boeing, Caterpillar cayeron un 4% en un solo día. O sea, ellos han estado perdiendo mucho y ya salió el tiro con la culata por esta guerra comercial. Pero bueno, volviendo un poquito al tema de China, ustedes hablaron muy bien. Estados Unidos nos considera su patio trasero. En su momento, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Geng Shuang, dijo claramente: Latinoamérica no es el patio trasero de nadie. Esa declaración que le mucho a la alta alcurnia estadounidense, a Mike Pompeo, es algo que por ejemplo un analista marxista como Iñaki Gil de San Vicente dice que es plantarle cara al imperialismo. Y ese es el foco de la Guerra Fría actual, ponerle cara al imperialismo de una vez por todas. Los izquierdistas te dirán que China, el comercio de China con otros países es imperialismo, entonces, lo cual no tiene sentido. Son, como dijo bien nuestro camarada, son relaciones de ganar-ganar, son relaciones justas. ¿Por qué incluso las burguesías del tercer mundo, que han estado históricamente relacionadas con el imperialismo, se van con China? Porque China te respeta, China es un socio comercial que te hace ganar también, que te hace poder industrializarte, que no te matonea, no te hace bullying comercial prácticamente. Pero mira, una cosa, igual algunos pueden estar escépticos y pueden decir, ¿y el Tíbet? Pero a decir verdad, el Tíbet es un caso bastante bien complejo. No estamos hablando como de una nación aparte. Bueno, hay toda una historia detrás del Tíbet, que eso hay que profundizarlo quizás en otro podcast. Hablar de la reacción que existía detrás del Tíbet. Sí, yo creo que en otro podcast vamos a hablar bien ese tema de lo que se le llama imperialismo chino en particular. Claro, porque quitando el caso del Tíbet, a decir verdad, China no tendría ningún tipo de intención de hacer lo que Estados Unidos hace con nosotros. Porque algunos escuchando pueden estar escépticos, como, ¿de verdad China no va a ser como Estados Unidos? La razón es muy sencilla. China no se va a comportar como Estados Unidos porque China ha sentido en carne, en su historia, la opresión de primera mano, de primera fuente. Y no solamente de un solo país, sino de muchos países que históricamente le han oprimido. El Imperio Británico, que ahora se viste muy de un país liberal, progresista, de mente abierta, pero en su momento fue uno de los imperios más represores del mundo. Y los pocos países con monarquía. Claro, pero y los japoneses que mataron muchas personas en China, pero a destajo y de maneras brutales. Entonces, ¿ustedes creerán que China va a querer repetir esas atrocidades o la dominación económica de Estados Unidos? Son cosas que China ha vivido en carne propia. Entonces, los que están más escépticos diciendo como, ahí pensando, no, son todos iguales, no son todos así. No todos los países son como Estados Unidos. Y ahora, ojo, una cosa ahí. Emancipar. Ojo, una cosa ahí igual. Porque la razón también para decir que China no es imperialista, ni mucho menos imperialista en la manera en la que lo es Estados Unidos, no es solamente una cosa moral. Ojo, eso tiene una parte, pero al mismo tiempo también tenemos que llegar a preguntarnos, bueno, ¿y qué hablamos cuando hablamos de imperialismo? ¿Imperialismo es acaso simplemente el tener influencia económica e inclusive influencia militar sobre ciertos territorios? No directamente. Cuando Lenin nos habla del fenómeno que él llama imperialismo, la fase superior del capitalismo, él no nos está hablando simplemente de un imperio como el imperio romano, como el imperio mongol, o simplemente lo que se entiende clásicamente como un imperio, sino como el imperio como la fase superior del capitalismo, que sale directamente de las condiciones particulares del capital financiero, que es un desarrollo, una etapa histórica que eventualmente, como cualquier etapa histórica, termina. Entonces, en particular, ¿cómo entra China dentro de eso?
China tiene las condiciones para que nosotros podamos llamarlo imperialista, no solamente imperio en el sentido de que es un país grande, sino que imperialista, y en ese sentido yo por lo menos diría que no está en esas condiciones. China no exporta capital financiero como lo hace, como sucede en el imperialismo. Ojo que también se le dice neocolonialista también a China, y pasa lo mismo que con el imperialismo, que tampoco cae en las categorías de colonialismo. Primero porque el colonialismo siempre extrajo todo de los países colonizados, pero todos los recursos, no le dejaba nada a los países, y respetaban los recursos naturales, sometían a la población directamente, imponían su cultura, entre un millón de otras cosas, incluso cosas que a nosotros todavía no nos pesan de la colonia que tuvimos, por ejemplo, con España. Pero China no ha hecho pero nada cercano a eso. O sea, por ejemplo, uno dice, colonialismo, imperialismo, porque obligan infraestructura, y es como, qué terrible que ahora tengamos capacidad de generar algo. Claro, sí, la cagó. Sí, por ejemplo, en Argentina, hace muy poco, en Argentina, hicieron la planta más grande, los chinos financiaron en un 80% la planta más grande a nivel latinoamericano de energía solar. ¡Cállate! O sea, eso, bueno, estamos hablando del gran aporte al medio ambiente, o sea, si estamos todos en la bola del medio ambiente y todo, China hace este gran aporte, justamente, y en vez de aplaudir, imperialismo, neocolonialismo, no, es que están trayendo trabajadores chinos, y bueno, los chinos van a dominar el mundo poniendo plantas eléctricas. O sea, estamos pidiendo 2 deditos de frente. Medio, ya. Yo me he dado cuenta que viendo el mercado chino y viendo las famosas mochilas Harry Potter Obama, lo único que China va a conquistar son nuestros corazones. En este podcast ha sido enamorado por la República Popular de China. No, sí, de hecho, en su momento, que bien dijo nuestro camarada Fabio, respecto al tema. Bueno, no era Fabio, era Rafael. Era Rafael, perdón que me olvido de nuestros nombres completamente reales. Por favor, haga una lista con los nombres para que no nos confundamos. Ya, mire. De hecho, en su momento Marx ya predeció un poco de este tema cuando sucede la guerra del opio. La guerra del opio, ya escribe, en 1850, que probablemente la burguesía occidental pensaba que China iba a quedar siempre atrasada, siempre iba a ser reaccionaria, una colonia. Pero decía Marx, no vaya a ser que el día de mañana, cuando abran las puertas de Pekín, se encuentren con la frase República de China, libertad, igualdad y fraternidad. Ahí es cuando Marx ya empieza a ver y habla de socialismo, de posible socialismo chino, empieza a hablar en ese momento de que China iba a ascender como una potencia socialista que hiciera frente a Occidente, que fue lo que sucedió en la realidad. Algo que podemos hablar con mayor extensión cuando hablemos, por ejemplo, de la nueva ruta de la seda, de otros proyectos en la siguiente parte. Pero pasando al internacionalismo chino, en estos momentos de pandemia, creo que todos sabemos que China entrega una cantidad de apoyo médico, material, incluso científico, enorme a otros países. En primer lugar, desde que empezó este tema de la pandemia, ellos liberaron para conocimiento público toda la información que tenían del coronavirus. Y de ahí ha seguido avanzando hasta el punto de que hace poco ofrecieron $2.000 millones a los países pobres como Latinoamérica y África para adquirir la vacuna. Y ojo, que también declararon que la vacuna iba a ser propiedad pública, propiedad de la humanidad. No iba a tener costo. O sea, que ellos le iban a entregar como un bien público. Eso es súper importante. Y algo a propósito, para desmentir un mito también, mejor dicho, una intervención de la prensa, porque hace un tiempo salió Australia diciendo que iban a empezar a investigar, a joder a China con el tema de el origen del virus, ¿cachai? Así como a investigar en China cuál era el origen. Y China amenazó y dije, chucha, si es que voy a hacer eso, que probablemente nuestros ciudadanos dejen de comprar sus productos, así como amenazando un poco en ese tono, así como, a ver, paremos la weá, también a poner sanciones si es que te ponía así. Y saltó toda la prensa, el imperialismo, el matonaje chino, que aquí, que allá, y es como, chucha, a ver, que pongámonos dos dedos de frente. Si un país va y te amenaza
y te dice, hoy te vamos a empezar a investigar, y cuando aquí están todos colaborando, la misma ONU ha admitido que China está colaborando, que fue uno de los primeros países en colaborar con el tema, y llega un país a amenazarte matonescamente, a decir, mira, nosotros vamos a ir a investigar a ustedes, ¿cachai? En vez de ayudar con la situación, los vamos a ir a investigar. O sea, como que, ¿cómo voy a responder? Si te ponen una cuchilla, ¿qué? Voy a poner la otra mejilla, como dicen, no, así como, ¿qué weá? ¿Qué te crees, po? Es una cuestión de sentido común esa cuestión. O sea, básicamente, cuando yo recuerdo una respuesta muy ingeniosa de uno de los portavoces del gobierno chino, que cuando Trump como que trató de sacar en cara, ¿no? Oigan, ustedes son la causa del coronavirus, ¿no? Ustedes, el virus chino, él insistía en llamar al coronavirus el virus chino, ¿no? De manera despectiva, de manera incluso xenofóbica. ¿Y qué respondieron los chinos? Guardaron silencio de manera prudente y ellos dijeron después, ¿alguien ha pedido responsabilidades a Estados Unidos por el SIDA? Esa es la frase. Bueno, pero le faltó la otra parte, porque también no ¿Cuál? solamente habló del SIDA, habló también de la gripe española, mal llamada gripe española, y de la recesión económica del 2008, que eso también, otra cuestión que partió en Estados Unidos y la cual tuvimos que pagar los platos rotos nosotros. Entonces, si vamos a andar pidiendo explicaciones del origen de ciertas cosas, más encima de un virus en el cual China ha hecho toda la ayuda posible, para Estados Unidos tiene cola que le pise. Estados Unidos, por cierto, tuvo unas cifras trágicas de contagio. Una vez leí por ahí como 1.000 contagiados en un día, sí, porque fueron todos a la playa a pasarlo bien, porque el gobierno de Florida, de Miami, dio visto bueno para que pasaran todos, y caleta de contagiados un solo día. Ojalá fueran 1.000 en un solo día, porque eso fue 1.000 en esa playa nomás, porque a nivel del país entero son decenas de miles, es una cuestión terrible. Pero bueno, las cagadas que se mandó a Estados Unidos, nadie nunca les llamó el virus estadounidense. Así que bueno, dejemos la hipocresía de los gringos por un momento. Ay, ya, bueno, Estados Unidos siempre tenemos que nombrar ese imperio asqueroso, pero China por su parte se ha ganado nuestro corazón, como dijo nuestro camarada recién, me acuerdo que su solidaridad ha llegado hasta un punto cultural, inclusive. Me acuerdo que cuando ellos son muy buena onda, ¿sabes? Muy tela, muy buen corazón. Cuando te mandan un paquete con ayuda médica, te dejan una frase en tu idioma con un significado cultural propio. Por ejemplo, cuando llegó el paquete de Argentina, tenía una frasecita que decía: los hermanos sean unidos porque esa es ley primero. Que quizás para nosotros no tiene mucho sentido, así como, lindo. Quizá un proverbio chino, pero no, es un poema argentino del gaucho Martín Fierro, que es de un gran escritor de allá que es José Hernández. O sea, ojalá Estados Unidos siquiera hacía la paja de investigar un poquito la cultura nacional. Ahí ni se molestan, o sea, bueno, mira todos los países latinoamericanos y dicen México. Los mexicanos de la empanada, los mexicanos del sur, mexicanos del este, mexicanos del oeste, mexicanos del centro. Y Pancho Villa, cosas así, pero claro. Pancho Villa. Héroe nacional chileno, Pancho Villa. Oigan, Pancho Villa, la única persona que ha tenido los cojones de invadir solo estadounidense. En todo caso. Grande. Pero claro, no, sí, realmente China es una relación internacional completamente diferente y esperemos que esta pequeña conversación haya servido un poco quizás para despejar ciertos prejuicios que existen por los medios que te hablan de que China se quiere dominar el mundo, y al final es quien te dice eso, el mismo imperio estadounidense que está perdiendo la soberanía en ese mundo y que está volviéndose multipolar. Bueno, y la misma xenofobia que existe desde hace siglos contra China, que es una cosa que Estados Unidos ha estado usando como arma directamente en esta pequeña fase de la guerra que tiene con China, que es, claro, efectivamente, ocupar este virus para dejar mal a China no solamente en términos como políticos, sino que también en términos culturales. Onda, no sé si, o sea, me imagino que todos se han dado cuenta que esta cosa, con lo que empezó, que por suerte hoy en día ya no es gran tema, que se decía que el virus había empezado por que un chino había hecho una sopa de murciélago. Eso fue una cosa que lo elevaron caleta y lo empezaron a promocionar caleta, y que se volvió toda una cosa para empezar todo un ataque xenofóbico.
y la xenofobia es una cosa que tiene toda una historia, pero en Estados Unidos es una cosa especialmente brígida, y eso se ha traducido hoy en día, que en Estados Unidos han habido hartos ataques directos físicamente contra ciudadanos de descendencia china, o directamente gente que iba a Estados Unidos, ciudadanos chinos en Estados Unidos, ataques directamente físicos, ataques racistas contra ellos. Y eso ha sido un tema, y en el mundo por lo menos, de todas maneras, a pesar de eso, igual China ha logrado jugar sus cartas bien, testamento de su eterno pragmatismo político. Y yo por lo menos pensaría que han salido mejor parados de esta crisis de cómo entraron. No sé qué opinan el resto respecto a eso. Mira, económicamente sí no han crecido tanto como ellos esperaban, pero en términos políticos y de relaciones internacionales ha quedado muy claro con qué los países deben relacionarse para mantener su soberanía y su crecimiento. Eso es algo que quedó grabado en cada vez más países de todo el mundo, incluso de Europa. Entonces, claro, no solo países socialistas, sino que también capitalistas inclusive. Claro, entonces el imperialismo está en decadencia. Ojo, que incluso es súper interesante de que acá mismo en Chile, la misma academia incluso, por ejemplo, el Instituto de Asuntos Internacionales, creo, o Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, y que creo que también es de la Católica, han hablado muy a favor de China estos últimos meses. Particularmente, se han hecho muchas charlas, yo algunas he asistido obviamente de forma online, donde se han planteado, por ejemplo, académicos de la Universidad de Chile, cómo es que China justamente tiene esta lógica del ganar-ganar. Se les ve en relaciones internacionales desde Chile a China como un país que busca desarrollarse amistosamente con el resto del mundo, y fue incluso ellos mismos quienes comentaron muchas veces de que es lógico que un país se defienda a las agresiones externas. Entonces, yo estaba preguntando respecto al menos en la Universidad de Chile, se estaba hablando muy positivamente desde sus estudios de relaciones internacionales respecto a China. Tú la otra vez, si no me equivoco, habías comentado de que no es muy distinto a la Universidad Católica. También en la Católica han hecho comentarios muy positivos respecto a China. Sí, en la Católica que tenemos como la universidad más reaccionaria de Chile. En realidad, cuando lo analizas como desde, no sé, la Realpolitik, por ejemplo, te das cuenta que al final hay mucho que es discurso y propaganda frente a China, generalmente por los medios. Entonces, cuando en realidad te pones a estudiar en serio a China, te das cuenta que en realidad las cosas son muy distintas, y también te das cuenta de la influencia que tienen los medios sobre la percepción que hay sobre China. Te voy a dar un ejemplo que el otro día me di cuenta. No sé si cacharon que hubo como una especie de pseudo desastre por una flota de barcos de procedencia china cerca de Ecuador. Bueno, respecto a eso, si ves los diarios en general de todos lados, hablan de los intereses chinos, que hace China acá, bla bla bla, y es una flota de barcos privados, de empresas privadas chinas, y algo súper normal que pasa eso. Y los mismos locos de Ecuador dijeron, los generales de los militares, que era algo que pasa siempre, y por alguna razón ahora se le está dando más énfasis, eso muy mediático, y ahí te das cuenta de cómo están ocupando en la prensa para como hacer quedar mal a los chinos. Y a diferencia, cuando hubieron las donaciones de chinos a Chile por el tema del COVID, toda la prensa los tiraba como donación de los empresarios chinos, haciendo la distinción de que no era el gobierno, sino que eran los empresarios, siendo que dentro de esas empresas que donaron ayuda a Chile, habían muchas que eran estatales. Pero ¿sabéis qué? Esas cosas, cuando se trata de la prensa burguesa de porquería que tenemos en Chile, no se trata de coincidencia. Esto no es ninguna conspiración, esto es una cuestión ideológica netamente.
naturalmente van a usar el lenguaje a su favor y no van a tratar de darle el menos crédito posible al Estado chino. Y por eso hablan de, ay, gracias señores empresarios. Bueno, y eso es una cosa bien interesante, porque eso en un principio nos empieza a dar tinte de que esto no estamos solamente en una simple guerra comercial, esto es algo mucho más grande que eso, en el sentido de que acá no solamente es una guerra por temas de plata, temas de tarifa y de influencia económica, sino que también es una guerra ideológica a nivel mundial, que si bien no está en un desarrollo tan fuerte ahora mismo, se está empezando a mostrar en esas pequeñas partes, que eso es una característica súper fundamental de lo que es una guerra fría propiamente tal. Una guerra mediática también. Sí, una guerra mediática, guerra de información. Hace rato, inclusive esto es un tema que se perdió un poco hoy en día, pero hace varios años se hablaba de la guerra de información entre China, Rusia, Estados Unidos, que era como la gran cosa, y eso siguen ahí, sigue siendo toda una cosa. Por ejemplo, con lo que ha pasado últimamente con esta plataforma, esta red social TikTok, no sé si alguien cachó lo que pasó con eso. TikTok, claro. Oye, TikTok no es esa aplicación de la decadencia extrema donde la gente sube videos humillantes, ¿es esa misma? Bueno, sí, mira, cuidado porque TikTok es camarada en estos momentos. TikTok es camarada, WeChat también. Apoyo crítico. Hay varias cosas chistosas igual, no todo es decadencia, o sea, de 1 millón de videos rescatemos uno. Lo de la India subiendo TikToks, esa sí que es una wea brutal. Maduro tiene un TikTok. Ojo, la verdad. Oye, pero hasta José Antonio Cast tiene TikTok, pues no nos pongamos. Sí, quiero todas las partes. Eso le quita copiarle a Nicolás Maduro, pues si Maduro es el que hace los buenos pasos de baile y sabe moverse, no, gente. Para los radioescuchas, si es que quieren que hagamos, vayan a votar por ahí si es que quieren que hagamos un TikTok de formación comunista. No, me rehuso. Hay que estar en todos los espacios de lucha, camarada, nos toca nomás. Si tenemos más de 500 likes, el camarada Ricardo va a bailar los pasitos del Fortnite en TikTok. No, ya. ¿Por qué creo que me tenés? Ya, mira, ya. Claro, he hecho cosas peores. TikTok no, y hay un video que anda perdido por ahí en la red de yo cuando estaba en el colegio bailando Macho Men, así que he hecho cosas peores. Esa wea algún día va a aparecer y se va a usar políticamente en tu contra. Sí, estamos en este momento. La Agencia Nacional de Inteligencia lo está buscando en estos momentos. Me voy a encargar de que ese video desaparezca algún día. Eso o lo publicáis al tiro y así elimináis el golpe nomás. No, soy muy boomer, no habían cámaras. Está trazando lo inevitable. Bueno, claro, TikTok, WeChat son aplicaciones que sufrieron también este veto estadounidense, pero en su momento es algo que sufrió Huawei. ¿Se acuerdan que los tremendos problemas que hubieron con Huawei, con que Estados Unidos le quería prohibir a sus empresas e incluso a las empresas de otros países y a otros países tratar con esta empresa que se ha levantado enormemente por su esfuerzo tecnológico, por su gran desarrollo tecnológico, especialmente en esta carrera por el 5G? Sí, mismo, que bueno, ese es el tema que tenemos en la tabla ahora, po. Vamos a ver el tema particular dentro de todo lo que es esta guerra comercial, esta guerra fría, el tema de Huawei. Y una cosa que me imagino mucha gente ha estado pensando respecto a eso. ¿Puedo leer una noticia para introducir? A ver. Hágalo. Vamos. Lunes. No, perdón. Puta que estoy ciego. Jueves 30 de julio del 2020. A las 8:40. 8:14. Uy, que estoy jodido. Ya. Huawei se sitúa por primera vez como mayor vendedor de móviles del mundo. La China se convirtió en la primera compañía en romper el duopolio Apple-Samsung en la cabeza de la lista de vendedores mundiales de smartphones. Y eso pasó, como dije, el 30 de julio, o sea, hace una semana exactamente. Porque hoy día, bueno, esto lo van a estar viendo la próxima semana, pero hoy día estamos 7. Así que cuando ustedes lo estén viendo, habrán pasado 2 semanas desde que esto sucedió. Paradojas temporales. Aquí nuestro editor debería, nuestro editor está presente, deberías poner ahí no sabemos quién es. Volver al futuro, no lo vamos a revelar en por temas de seguridad.
Pon el tema del futuro, porfa. No, ya, pero volviendo a hablar en serio, dentro de la misma competencia comercial internacional, aún con todas las sanciones que Estados Unidos le puso a Huawei, se situó como mayor vendedor mundial de móviles del mundo. Es realmente, no sé, hermoso. Yo creo que eso habla directamente de la calidad de los productos que hacen, en verdad. Cualitativamente, además de que no es que solamente Huawei le estemos celebrando porque sea China. Cualitativamente, ¿qué diferencia a Apple, Samsung de Huawei? ¿Por qué Huawei es especial, es diferente? Además de porque sus celulares duran más. Porque Huawei es una empresa cooperativa. No es una empresa privada no es una propiedad capitalista como tal. Esto lo abordamos en un podcast que fue a fines del año pasado. Si mi memoria no falla, fue el 20 de diciembre. Y tratamos el tema justamente de las cooperativas socialistas como una forma de propiedad. No es la propiedad estatal como sino que es una cooperativa de trabajadores. Es decir, que la propiedad le pertenece a sus propios trabajadores organizados, que, como digo, es una variante de la propiedad socialista. No es la propiedad socialista estatal, sino que es cooperativa. Huawei corresponde a esto, es decir, su fundador, por así decirlo, principal accionista, posee tan solo el 1,14% de las acciones de la empresa. El resto de las acciones las posee el sindicato. Entonces estamos hablando de que efectivamente aquí las ganancias las poseen los trabajadores. Y esto incluso lo vamos a agregar, bueno, pueden ir a la publicación incluso, si está ahí, es parte de la serie de, si no mal recuerdo, abolir la propiedad privada. Es, a ver, la parte 4 incluso. La parte 4 de abolir la propiedad privada, y está incluso la bibliografía, aunque probablemente también la vamos a dejar. Tenemos artículos, uno de, si no me equivoco, The Guardian, en donde incluso se trata el tema de cómo es que el compartir produce riquezas, refiriéndose a Huawei y a su lógica, a su forma cooperativa. Incluso otro dato importante, el beneficio neto total que obtiene Huawei es considerablemente menor a la suma de los salarios, bonos y dividendos de los empleados. Es decir, equivale, digamos, esta última, los salarios, bonos y dividendos, 2,8 veces la ganancia neta anual de la compañía. ¿Qué empresa capitalista hace eso? Sí, de hecho, para que tengamos más datos al respecto, claro, Ren Zhengfei, que es el fundador, solamente tiene un 1,14 de la compañía, como dijo usted. Pero entonces se reparte el resto de la propiedad en 96.768 trabajadores. O sea, tiene un montón de dueños que reciben, sindicalizados, que reciben ganancias de esto. Y obviamente con ese incentivo también existe una gran ventaja, porque existe una compenetración con la empresa. Esta empresa te está beneficiando, las ganancias se reparten entre los trabajadores de forma equitativa. Entonces, con mayor razón vas a querer trabajar y desarrollar productos de alta calidad, no como Apple y otras empresas que tienen, que para colmo, tienen productos con obsolescencia programada, que ni siquiera cambian de un modelo a otro. ¿Y para qué hablar de algunas prestigiosas marcas que incluso involucran explotación laboral de las más crudas para la confección de sus productos? Teniendo en cuenta además lo que dijiste de la obsolescencia. Sí, claro, por ejemplo, Elon Musk, que está siendo investigado por niños esclavizados en el Congo, que trabajan en minas de cobalto para vendérselas a su empresa, Tesla. Que le da un mal nombre a un gran inventor como Tesla. Pero bueno, claro, en estas circunstancias de clara ventaja de Huawei, lo que hace el imperio gringo es vetarlo. Una empresa estadounidense no tienen que relacionarse con Huawei, sino que ustedes tienen que desarrollar su propio 5G. Lo curioso es que le salió el tiro por la culata, porque resultó que los ingenieros estadounidenses retrocedieron aún más en el desarrollo del 5G estadounidense. No, particularmente porque ya no tenían las piezas chinas y la tecnología china y el conocimiento chino que les funcionaba para poder desarrollarse propiamente. Inclusive hay algunos que simplemente se rinden porque Huawei es tan superior que no tiene nada que hacer.
Entonces, las medidas estadounidenses son un constante pataleo de imperio decadente que les sale aún peor de lo que estaban antes. Exacto, y un simple ejemplo. Si ustedes ven, ¿de dónde salen todo esto? La fibra óptica que está llegando a Chile, que venden las compañías, digamos, en reemplazo a quienes nos estamos muriendo con BTR. ¿De qué empresas son las fibras ópticas? Son Huawei. Son unas antenas que parecen así como unos drones, así como los headcrafts de Half-Life o los atrapacaras de Alien, una wea así, pero esas weas terrible bélicas son Huawei. Entonces tienen dominado el mercado y los gringos se están atrasando, están perdiendo. Oye, esas son las que metieron el coronavirus a Chile, entonces. Así es como lo están trayendo para acá, pues. No, si la onda te afecta en la energía, el aura. Te transforma tus chakras y te da cáncer. Un momento, Claro. cuando mencionaste los headcraft, no pude evitar escuchar el sonido en mi cabeza. Vos que el camarada lo buscó, se metió a buscarlo en YouTube, así. Es que esto es a tiempo real, ¿sabes? Él lo hizo así, inmediato. Es que esta es una internet de un Huawei. Qué elocuencia, camarada, qué elocuencia. De última calidad. Claro. ¿Te parece que tiene una antena 5G ahí cerca? La alianza Combine utilizaba Huawei, se sabe. Se sabe. Bueno, basando en el tema, claro, y hay otra de las medidas completamente deshonestas que ha hecho Estados Unidos contra Huawei. Supongo que se acuerdan de cuando arrestaban a la hija del fundador ejecutiva de Huawei en Canadá, Meng Wanzhou, que ella todavía, 2 años después, todavía está atrapada en Canadá contra cargos que son completamente legítimos. Que supuestamente estaba comerciando con Irán, que no debiera comerciar con Irán porque está sancionada internacionalmente y la comunidad internacional no reconoce esas sanciones, entonces está detenida por 2 años por nada, ¿sabes? Algo terrible, que en otro tiempo... A la vicepresidenta de Huawei la habían pesquisado en el aeropuerto de Vancouver, ¿no? En Canadá, por presión del gobierno estadounidense a otro gobierno. Imagínate cómo terminó todo esto. O sea, Canadá, que siempre lo venden como un país tan abierto de mente, tan progresista, lo mismo con Inglaterra, llega a convertirse en lo que, logra mostrarse como lo que realmente es, ¿no? Un perro faldero más de Estados Unidos, es eso nomás. Lo chistoso es que a Canadá el mismo año su amo no le pagó muy bien porque también le mandó un tarifazo en la industria del aluminio de un 10%. Entonces, Estados Unidos es un dueño muy, muy matón. Y claro, en otro tiempo una situación así hubiera meditado una guerra, pero bueno, China siempre pragmática, siempre paciente, siempre tranquila, y así vaya ganando. Bueno, y aparte que los estadounidenses inventaron que Huawei te roba todos los datos y cosas así, de que te tienen, claro, todas esas cosas, y no han presentado ninguna prueba. De hecho, en la bibliografía vamos a dejar un artículo que demuestra cómo cada caso de cada país que ha dicho, no, Huawei no está robando los datos, no presentan prueba alguna, porque no existen esas pruebas. ¿De qué sí existen pruebas? De que Estados Unidos lo hace, por dar algunos casos, ¿ya? En 2013, el ingeniero Snowden, que fue parte de la CIA, de la Agencia de Seguridad Nacional, nos reveló el proyecto PRIMS. Este proyecto del gobierno estadounidense conllevaba que empresas como Microsoft, Yahoo, Google, Facebook, Poltalk, YouTube, Skype, Apple, bueno, lo que ustedes quieran, está toda la lista, entregaran sus datos al gobierno. Después, bueno, ni hablar del escándalo con Facebook, o sea, eso de que creo que todavía está en juicio. Mira, WOM queda como una alpargata al lado de estos hueones. De esta, como Google. Cuando se trata de sapeo. Bueno, WOM cuando sapearon a los que están en el metro. Nefasto.